Sí están viendo ahí, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver bien? Sí. Bien. En el caso del disco, recuerden que nosotros tenemos una expresión para el anillo, que decíamos, el campo de un anillo sería K, Q, la carga, que en este caso asumiendo que se tiene una carga Q, a una distancia X, sobre X cuadrado más R cuadrado a la 3 medios, en dirección de Y. Es el campo de un anillo, ¿cierto? Resulta que nosotros podemos volver este disco como puros anillos concéntricos sumándose. Algo así. Espérenme un segundito. Ahí podría ser, ¿no? Esto hay que llevarlo un poco afuera. Es decir, pero si lo podemos mandar al fondo. No, este no tiene efecto de mandarlo al fondo, pero entonces nos toca que volver a pintar esto, seguramente no va a ser problema. Que no se nos olvide que esto es macizo, esto está lleno de carga, porque esta parte es maciza. Solamente que vamos a emplear este anillito que ya tenemos catalogado como mi diferencial. Entonces, Q es la carga total del disco, pero un anillo es un DQ para el disco. Y ese DQ tiene, por ejemplo acá, ya lo decíamos, la misma incidencia que tenía el anillo sobre el punto, ¿cierto? Una componente que pasa a ser totalmente coseno, es decir, ya eso me lo ahorro porque yo ya eso lo tengo catalogado. Todo lo que tiene que ver con componentes y finalmente con el campo que me queda, que es este campo que prácticamente se acuesta totalmente en el eje X, ¿cierto? Lo tenemos ya catalogado desde acá. Y ese será un campo E. Entonces, el que conocíamos como E del anillo pasa a convertirse en el DE de un disco. Y de esa manera, DE se convierte entonces en K, X, de Q sobre X cuadrado más R cuadrado a la 3 medios. Está en I. Para integrar a un lado y a otro, entonces tengo que saber cómo es que tengo que trazar el diferencial. El de Q a qué es igual a ρ sub S por diferencial de área. ¿A qué es igual ese diferencial de área? Pues el área de este amiguito sería pi por r al cuadrado. Pero como es diferencial de área, entonces sería 2 pi r por dr. Es decir, lo que estamos aquí nosotros encerrando en esta parte, este anillito que está acá, tiene un grosor de r, ¿cierto? Ahí tiene un grosor de r, que es este grosor que se da desde acá hasta acá. Este será de r. Y 2 pi por r, pues la vuelta al círculo, ¿no? De todas maneras, entonces nos daría 2 pi r. Profe, el R grande es el radio de todo el disco y el R chiquito es el radio La del distancia. DR, no, del disco, no el anillo. Correcto. El r minúsculo sería la distancia del diferencial al punto P. Pero Ah, el ok. R grande es el radio del disco, pero en este caso ese R mayúscula puede variar porque nos está representando es el radio que puede variar desde 0 hasta R mayúscula. Ok. Claro, entonces mi integral, básicamente entonces la integral de campo, se plantearía de esta forma. Una integral de campo tal que me va a dejar K, la integral, K, X, de Q que es ρ sub S
2pi r por dr, y abajo x al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios, en dirección de y. Para variar entre cuánto y cuánto, como es r, varía entre 0 y el valor máximo. Algunos le colocan a, yo le coloco el mismo r. ¿Qué es lo constante de acá? K. X es constante. ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe, no cambia la distancia de esto. Claro, porque si tú miras r es igual a la raíz de x cuadrado más r cuadrado. Y si te das cuenta, todos los anillos que vamos aquí a sumar, que son concéntricos, todos tienen una distancia x a ese punto. Solamente varía la altura. Entonces, si es aquí, x es constante, rho sub s es constante, 2pi es constante, me queda entonces la integral de r de r de x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios, entre 0 y r. Esta es una que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda por hacer acá? Lo mismo que ya hemos hecho. U igual x cuadrado más r cuadrado. Du igual a 2r dr. Entonces, du medios igual a r por dr. Ahora sí, la integral, hagamos menos la integral. Integral de r de r es du sobre 2 u a la 3 medios. Esa ya la tenemos hecha aquí hace un ratico y eso nos termina dando entonces menos 1 sobre u a la 1 medio. ¿Lo recuerdan? ¿Que lo tienen en sus apuntes? Sí, profe. Entonces haríamos aquí x cuadrado más r cuadrado a la 1 medio. Ok, esto entonces ahora sí lo reemplazamos en nuestra integral y ahora tenemos que el campo será igual a k x rho sub s 2pi y está integrada entre a, ya para reemplazar, menos 1 sobre x cuadrado más r cuadrado a la 1 medio. Y esto para reemplazar entre 0 y r en dirección de y, ¿no? Bien. Seguimos entonces. ¿Cómo me quedaría esta parte? El campo sería igual a kx rho sub s 2pi, y aquí sería, cuando se reemplaza primero cuando es r, ¿no? Cuando es r, entonces me quedaría más 1, perdón, menos 1, que es lo que hay ahí. O la otra sería, cambiamos de una vez el límite de integración, básicamente cambiándole el reemplazo. Reemplazamos 0 primero y aquí se convierte en más. Y luego reemplazamos en más, en menos, r, ¿cierto? O sea, cambiamos el despeje de la integral si cambiamos el signo negativo para el segundo despeje, el que queda finalmente como negativo. Entonces, cuando es 0, nos daría entonces 1 sobre x al cuadrado a la 1 medio, entonces da x, o mejor dicho, valor absoluto de x, menos 1 sobre, queda otra vez el mismo valor, x cuadrado más r cuadrado a la 1 medio, en y. Ahora, hasta ahí ya hay muchos que dan ese resultado, como el campo de un disco cargado sobre un punto situado en el eje que lo atraviesa. Lo que pasa es que esto, como ustedes se dan cuenta, si la x de afuera yo la meto a la parte del paréntesis, entonces podría dejar simplemente e igual a k rho sub s 2pi, y entrando x esto se vuelve 1 menos x sobre x cuadrado más r cuadrado a la 1 medio, en dirección de y.
Eso lógicamente estamos dándolo todo en newton sobre coulomb, ¿no? ¿Está claro o qué dudas hay hasta ahí? Está claro eso. Y entonces podría hacerse otra cosa más. Recuerden que nosotros tenemos que la K es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Si es verdad y reemplazamos eso en la K, entonces E podría dar también rho sub S sobre 2 epsilon sub 0. Multiplicado por 1 menos X sobre X cuadrado más R cuadrado a la 1 medio. En dirección de I, newton sobre coulomb. Y ese pasa a ser entonces cualquiera de esos tres, el campo de un disco cargado. Pregunta, chicos, ¿o está todo claro ahí? Todo claro. Ok. Copiémoslo entonces, voy a minimizar un poquito para que lo termine de copiar ahí. Campo de un disco cargado. ¿Podemos cerrar acá ahora sí? Sí, ya. Bien. Entonces, cambiémoslo. Bueno, si ya hemos mirado lo que tiene que ver con una barra, que tiene que ver con un disco, con un anillo, ¿cierto? Miramos que todos ellos son, básicamente son estructuras que no guardan una simetría. Al no guardar una simetría, pues aplicar una integral como la de Gauss es prácticamente imposible, porque la integral de Gauss está hecha para tratar de solucionar mucho más fácil todo. Esto ya nos lleva entonces a entrar en un tema donde se cuenta con cierta simetría para poder plantear una mejora en el cálculo. Y eso sería entonces nuestro tema de hoy, que es ley de Gauss. Lógicamente estaremos hablando de ley de Gauss de la electrostática. ¿Qué dice esa ley? Flujo eléctrico igual integral de punto de A igual a carga neta sobre epsilon sub 0. Qn es carga neta encerrada. Y epsilon sub 0 es permitividad eléctrica del espacio vacío. ¿Cuánto es que vale? ¿No se acuerdan? 8.85 por 10 a la menos 12. Es correcto. 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton por metro cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿eso qué es lo que nos está diciendo? Usted puede, y eso va de acuerdo a la naturaleza de la carga, ¿no? Puede tomar una carga
y esa carga encerrarla en una superficie simétrica. ¿Cómo sería eso? Básicamente sería como esto, ¿no? Si dijéramos, aquí hay una carga Q, y para medir el campo que está botando, primero de todo tenemos que identificar que ella está botando un campo de este estilo. Y para afuera. Esto es básicamente lo que dice Gauss. Si tienes un objeto que está cargado y que está botando campo, como es el caso de esta esfera que tenemos acá, de esta carga, perdón, que tenemos acá, entonces estaremos frente a un emisor de carga que llamamos, un emisor de campo que usualmente llamamos fuente, ¿cierto? Si tenemos eso, entonces podemos decir, bueno, este amigo lo que está botando es está haciendo botando campo eléctrico, y yo puedo medir cuánto campo está botando porque yo puedo encerrar. ¿A través de qué? A través de esta superficie que es una esfera de la cual nos interesa únicamente la superficie, o sea, nos está interesando únicamente los pedacitos de ese cascarón que hay ahí. Y ojo que este cascarón se caracteriza a partir de este dA, ¿cierto? Este dA es de una superficie que es imaginaria, simétrica, y contadora. Porque es imaginaria, no existe. Yo la coloco ahí para medir entonces cuánto campo. Date cuenta, ahí, por ejemplo, coloco allí esta y el cascarón aquí, genero un diferencial de área. Y aquí lo clave por este producto punto es que el diferencial de área está a 0 o a 180 grados con respecto al campo que va saliendo. Lo mismo acá. Diferencial de área, lo mismo acá. Y en todos los lados, entonces, el diferencial de área para la manera como está ella acostumbrada a salir, genera un vector prácticamente a 0 grados. Es decir, habiéndolo hecho, lógicamente, quedar encerrado de esta manera, empieza a contar todo lo que él emite. Y de esa manera, entonces, tenemos que Gauss lo que hace es envolver las superficies que estén cargadas y empezar a hallar cuál es el campo a partir de esta simetría. Por ejemplo, si fuera este caso que estamos teniendo acá, este caso es el de una carga puntual, ¿cierto? Carga puntual. ¿Qué decimos acá? La integral cerrada de E en función del área es igual a carga neta sobre epsilon sub 0. Pero ¿qué pasa? Si miramos el campo eléctrico es el mismo en cualquier punto del cascarón. ¿Por qué? Porque sabemos que este cascarón está totalmente simétrico, o sea, tiene la misma distancia. Lo envolvió de igual distancia. Recordemos que es imaginario, eso no existe. Lo colocamos allí para medir, pero él no existe como tal. ¿Qué se hace entonces con Gauss? Pues Gauss tiene la facilidad de poder sacar el campo y que únicamente me quede la integral de área. Muchachos, ¿a qué es igual el área de una esfera? ¿Cuánto vale el área? El área, no el volumen, ¿no? El área de una esfera, ¿cuánto da? El área de una esfera es 4pi por r cuadrado, ¿no? No se les olvide. Y eso es igual a carga neta sobre epsilon sub 0. Y
Eso inmediatamente entonces me deja a mí la posibilidad de tener entonces el campo igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 r cuadrado y en dirección R. Lo que quiere decir entonces que si yo tengo que K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, entonces E yo lo puedo reescribir y decir que E es K Q sobre R cuadrado en dirección de R. Y eso, señores, es la expresión de campo que nos entregan a nosotros como el campo de una carga puntual, ¿no? Que es el caso que se toma usualmente. Entonces, ese es el campo de una carga puntual, sacado allí de Gauss. ¿Por qué lo pudimos sacar de esa forma? Porque encontramos que es simétrico. Lo que hacen allí con él es totalmente simétrico. Por eso se pueden dar esa libertad. Ahora sí. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Entonces, básicamente, ¿qué podemos decir que es Gauss? Gauss es una manera de obtener no solamente campo eléctrico, sino también flujo, ¿cierto? Entonces, coloquémoslo por acá. Vamos a colocarlo por escrito. Gauss se hizo básicamente, se hizo para obtener flujo eléctrico y se hizo para obtener campo eléctrico. ¿Cierto? A partir de, lo dijimos y lo vamos a decir otra vez, superficie gaussiana. Segundo, lo hizo a través de una superficie que es imaginaria, contadora y simétrica, ¿no? Quitémosle aquí entonces, también le colocamos aquí, imaginaria, contadora y simétrica. Ok, entonces de acuerdo a esto, si eso es cierto, aquí se pueden hallar muchos campos de ese estilo. Vamos a mirar uno de esos, de los que se puede aprovechar de esa forma, sabiendo que es imaginaria, contadora y simétrica, puede servirnos en el cálculo, de hecho, uno de los cálculos más importantes que tenemos. Entonces, entremos a hablar de campo eléctrico de una línea de carga. De carga Q. Entonces, la línea sería algo así como esto. Es una línea que tiende a irse hacia infinito, ¿no? Es una línea de carga infinita. De carga Q. De la cual yo puedo sacar aquí un diferencial, ¿no? Esto puede ser un diferencial de esa línea. Es un dq. ¿Y este dq a qué será igual?
A rho sub L por dl. Claro, y esto está en constante emisión. O sea, está botando campo para arriba. Para arriba. Sería el efecto de campo. Ok, y eso sería de esta forma. Campo hacia arriba, campo hacia abajo, total, él está expulsando campo en todas las direcciones. ¿Qué tipo de superficie gaussiana yo usaría para este tipo de emisión de campo? ¿Cuál es la superficie gaussiana que me va a envolver todo el campo que él produzca? Un cilindro, ¿no? Debería ser un cilindro, correcto. Entonces vamos a ver cómo sería eso, ¿no? Cilindro que tendría una etapa acá y otra por acá. Y ahora sí la línea. Se supone que es un cilindro simétrico, imaginario, lógicamente, ¿cierto? Contador. Bien. Y ese cilindro tiene una particularidad. Como el campo es infinito, ese cuento del campo infinito, perdón, la línea de campo de carga es infinita, esa línea de carga favorece que sea infinita o perjudica. ¿Qué le hace a esa línea de carga? Le repito, el hecho de que la línea sea de carga infinita favorece para términos de cálculo o complica más todo. Ayuda, profe, ¿Por qué te parece que nos ayuda? porque puede considerar la longitud muy grande, entonces sería como el valor más importante ahí. Bueno, algo de eso te entiendo. O sea, lógicamente, si aquí eh, no tenemos un fin, un corte en el cable, es lo que va a producir en las esquinas es unos dobleces de línea, porque recuerden que cuando nosotros analizamos la teoría de este tipo de figuras, veíamos que el campo eléctrico no puede cortar su línea de campo, no puede abruptamente simplemente suspenderse y ya. Se necesita que él aquí genere algún tipo de campo. Y en este caso, toda esta parte que va hacia infinito quedaría entonces simplemente como lo que nosotros hemos visto hasta ahí. Sería una línea, ¿sí? Que lógicamente cuando usted mire el diferencial de área que sale de acá, va hacia allá. Y aquí están haciendo entonces entre A y el 90 grados. Y eso da 0 de aporte de campo, de flujo. Lo mismo acá. Si el exponente de aquí de A, lógicamente va así, porque el de A va saliendo de la longitud que mide, y este señor va arriba hacia abajo, coloquémoslo hacia abajo, o hacia arriba. Entonces, por ejemplo, por ahí, y ahí también se genera 90 grados. Es decir, las tapas no me aportan campo. Por esto, entonces, cuando yo hago el planteamiento de E punto de A,
igual a carga neta sobre epsilon sub 0. Cuéntenme, ¿a ustedes esa línea de carga, qué tipo de carga les parece que es? ¿Lineal, superficial, volumétrica? ¿Y cómo la reemplazarían? Primero sabemos que el campo, el valor del campo, que es este rojo, es el mismo en cualquier punto de la superficie gaussiana. Es constante. ¿Sí? ¿Cómo quedaría entonces? Como yo saco de aquí el campo de la integral, quedaría E, integral de área, igual a la carga neta, pero la carga neta es rho sub L por L sobre epsilon sub 0. ¿Y a qué es igual el área de un cilindro de esos de superficie gaussiana como el que tenemos aquí? ¿Cuánto nos da esa área? ¿Cuánto sería? Si sabemos que él tiene un radio R, podemos llamarle a eso, ¿sí? Radio R. 2pi r por L, ¿no? Correcto. Sería, ven, y lo dejamos como R minúscula mejor. Sería entonces 2pi RL. Porque como no vamos a incluir las tapas, únicamente voy a incluir la parte curva de la superficie, la que alcanza a entrelazar campo, que es la que efectivamente me hace flujo y por lo tanto marca campo. Entonces sería igual a, perdón, antes de eso, esta parte se reemplaza acá, la integral de A me da A sub C, que entonces vamos a colocarlo todo para que no se confundan, sobre todo los que no pudieron estar hoy. Y de esa forma esto me da campo por 2pi RL igual a rho sub L por L sobre epsilon sub 0. Entonces aquí se nos va el L. Y de una vez me queda que E es igual a rho sub L sobre 2pi R epsilon sub 0 en dirección radial. Se elimina la longitud a lado y lado. Y ese es el campo que termino teniendo. Este campo es el campo que se plantea inclusive en los cálculos de algunos ingenieros para demostrar cuál es el campo eléctrico de una línea que va pasando cerca a una casa. Porque ese es el símil que yo les traía. Si ustedes miran acá y ven este desarrollo de planteamiento como línea infinita, van a encontrar que algunos dicen, nunca hemos visto una línea infinita. Recuerden que los modelos no tienen que ser precisamente tal cual copiados. Este modelo, por ejemplo, puede ser el del cable que pasa por su casa. Y si colocamos el cable que pasa por su casa, bien sea de fibra óptica, o el caso de cable coaxial, o el caso del cable de la energía, ¿cierto? Genera un campo eléctrico hasta el punto donde usted está. Y usted puede ser simplemente un punto ahí, una hormiga que se paró enfrente de ese cable, para la cantidad de cable que se reparte por todas las casas del barrio donde usted vive, y que usted mira para un lado y no le encuentra fin al cable, y lo mira para el otro y tampoco le encuentra fin, ¿cierto? Entonces, ese es un símil de lo que sería un equivalente a una línea de carga prácticamente infinita, en donde usted no sepa dónde termina porque usted es un marco referencial muy pequeño respecto de la longitud del cable. Eso es lo que pasa. Entonces, este tipo de cálculos son válidos y ese tipo de respuestas se aplican, lógicamente, en ese tipo de planteamientos, ¿no? En cables, en cilindros concéntricos, como son los cables coaxiales. Porque recuerden que aquí hablamos de marco de referencia. Es decir, un cilindro es lo más parecido a un hilo desde afuera, ya que si yo lo voy a estudiar internamente, ahí sí cambia la cosa. Una esfera, si yo la miro de afuera, ¿a qué se parece, muchachos? Si yo estoy mirando una esfera cargada desde afuera, la podría analizar como si fuera una ¿qué? Circunferencia, ¿no? Sí puede ser, pero si yo te tengo una esfera cargada, conductora o no conductora, emite campo. Cuando yo la encierro, prácticamente la esfera paso a verla como si fuera una ¿qué? Como si fuera una carga, ¿no? Porque básicamente ya lo que es una carga, independientemente de que sea una esfera conductora o no conductora, cuando me voy a analizarla desde afuera, la minimizo hasta un término en donde ella pasa a ser básicamente una carga en el sistema. Y de esa forma la analizo. Eso es lo que llamamos marcos referenciales. O sea, lo que
ya termina pasándome cuando ya analizo las cosas en cierto marco, es que pierden a veces la noción de profundidad y pasan a convertirse en un objeto que analizo aproximado a otro que conozco, que en este caso puede ser el hilo de carga y que en el caso de la esfera pasa a ser la carga simple. Muchachos, ¿se entiende esta parte? Sí, profe, está claro. Ok, muy bien. Este es el inicio y es importante que esto esté claro, porque este es nuestro amigo Gauss. Y aquí empezamos entonces una serie de figuras, que empezamos con esta y vamos a continuar con otra más aquí. Voy a marcar aquí ley de Gauss 1. 1, que es la primera que hacemos hoy. Vamos a ver si alcanzamos ahorita a hacer la segunda. Preguntas, antes de pasar a la siguiente. ¿O todo está claro? ¿Listo? Sí, profe. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. A mí lo que me sorprende es que no, nadie me está diciendo nada. A ver, yo quisiera escuchar a los demás que están por acá. Jorge, Sebastián, Carlos, Aldair, Brian, Daniel, Diego, Juan Manuel, Kevin, Michael, María Fernanda. ¿Todo está bien? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo está entendible hasta el momento? Sí, Sí, señor, está claro. Todo bien. Listo, vale. No era que me preocupaba porque yo pensaba, bueno, de todas maneras es importante que participen y que esto quede claro. Me parece que hemos estado andando un buen ritmo y prácticamente ese es el tema del parcial, lo que estamos viendo acá. Casi siempre dejamos potencial para el siguiente parcial. Vamos a ver cómo nos va. Si alcanzamos a meter el tema de potencial para este y lo quitamos del tema que sigue. Pero es probable que inclusive alcancemos a ver parte de potencial y no lo evaluemos para que el primer parcial sea nada más hasta el Ligue Gauss, ¿no? Vamos a ver de pronto hasta dónde podemos hacerlo. Entonces pasemos al siguiente caso. Y hablaremos entonces del campo de una esfera conductora cargada.